a presentar a nuestro último disertante. Él es Luis Enrique Olarte, es médico rural, egresado de la primera residencia de medicina rural de la provincia de Neuquén. Se desempeñó como médico rural en la cordillera y precordillera de Neuquén. Trabajó en diversos centros de salud y hospitales de Neuquén capital. Fue jefe provincial de epidemiología en el Ministerio de Salud, director en uno de los hospitales de la ciudad y finalmente jefe de área programática en el mismo hospital. Tiene estudios en múltiples áreas, participa desde hace tiempo en organizaciones de sociedad civil dedicadas a temas gerontológicos, de políticas públicas, municipales, legislativos y obviamente socioambientales. Actualmente coordina el Observatorio Socioambiental Ciudadano de Neuquén y ha participado en el grupo fundador de la Comisión de Salud Socioambiental de la Federación Argentina de Medicina General. También participó en la coorganización de los anteriores foros iberoamericanos de salud rural. El título de su presentación, El aire en nuestros pueblos y parajes. Antes que nada quería transmitirles una impresión de gran satisfacción porque justamente hace unos 6 años un pequeño grupo de confabulados en un congreso de medicina general que organizó esta misma federación, pensamos armar una comisión de estudio socioambiental. La líder del grupo no está, Patricia Andrea Viña, tenía que viajar, ya tenía programado un viaje, así que lamentablemente no va a estar, pero realmente gracias al esfuerzo de ella y que participó activamente en la comisión directiva de la federación, hoy podemos quizás darnos el lujo de tener gente como la que hemos escuchado antes y que van a venir otras que van a venir. Así que bueno, mi satisfacción es esa. Y después como médico general, rural y de tantas cosas por las que he pasado, bueno, yo también estoy en calidad de jubilado, recibo mi paga de jubilado por un tóxico ambiental muy grande que todos conocen, que es el petróleo y el gas. Pero en lugar de trabajar para mis antiguos dueños, ahora pienso trabajar para la gente, porque antes tenía que trabajar y portarme políticamente correctamente. Ahora soy más efusivo, más expresivo, incluso en los señalamientos que hago. Bueno, una gran introducción. Fue muy difícil para las coordinadores de esta mesa y de otras mesas poder meter nuestros temas en las mesas que estaban planteadas al comienzo. Porque cuando uno habla de contaminación, uno dice, bueno, contaminamos el suelo, o contaminamos la plantita, o contaminamos el aire o el agua, y después se termina contaminando todo. A tal punto que por aquí había visto la presencia de gente de Bolivia y de Ecuador, que han tenido una presencia muy fuerte en los congresos de salud socioambiental que se hacen cada 2 años en Rosario. Ellos han avanzado bastante con microbioma humano, a tal punto que me han ayudado a enarbolar, podemos decir, una cierta hipótesis personal acerca de la guerra química que nuestros conciudadanos y los dueños del mundo están aplicando sobre nosotros. Yo, para mi modesto entender, estamos siendo permanentemente bombardeados por sustancias químicas de todo tipo, desde cosméticos, las clásicas pinturas para el cabello de las mujeres, de mi señora, los productos de limpieza que tenemos en la cocina, los adhesivos sintéticos, las construcciones, la calidad de los pisos que tenemos, de las paredes, todo está hecho con innumerables sustancias químicas que ni siquiera conocemos. Como si fuera eso, poco, están los agroquímicos y como si fuera eso, está la energía radioactiva
porque en la industria del petróleo, para saber si se han hecho bien las perforaciones, mandan pastillas radioactivas. Las pastillas radioactivas se pierden o se roban o se dejan al lado de nuestras casas. Estamos expuestos a 20.000 cosas, aparte de la energía electromagnética que tienen las antenas, donde se ubican todo en el lugar que más le conviene a la empresa en cuestión, llámese el nombre que quieran, Personal, Movistar, el que más le guste pone una antena porque ahí le conviene y nos está extraviando. Los cables de alta tensión que salen muchos del Chocón, Cerros Colorados, que están en la provincia de Neuquén con Río Negro, también a cierta distancia mandan energía que generan problemas de salud muy serios. Y como si esto fuera poco, ahora tenemos el fracking. Y dentro de poco vamos a tener el potasio, explotaciones de potasio en el sur de Mendoza, que es altamente contaminante y porque ahora los campos se han empobrecido y hay que tirarles mucho fertilizante. Y el potasio tiene que ver con la fertilización, la recuperación que van a intentar hacer y que están intentando en otras partes del mundo. Entonces el potasio, ¿para qué? El potasio es para, viste, los viejitos dicen calambre, tengo que tomar la pastillita de potasio, la Coca-Cola, eso porque si no me agarran calambre. Bueno, va a salinizar las cuencas y todo lo que venga hacia el mar Atlántico, hacia el océano Atlántico. O sea que estamos siendo, para mí sinceramente tengo la sensación que soy un sobreviviente de la generación del 70, hemos sobrevivido a la exposición de la violencia del Estado y bueno, a mí me tocó también participar en alguna cosa y salvé mi vida yéndome a Neuquén, pero ahora estamos expuestos a la guerra química. Y bueno, un poco esta presentación, si bien toca el aire, va a tocar en algún aspecto que hay precursores de la guerra química, y así como en la energía atómica uno siempre se acuerda de Hiroshima y Nagasaki, en la guerra química fue la Primera Guerra Mundial. Nuestros abuelos, posiblemente, algunos de los varones y las personas, se les tiraban gases tóxicos en las trincheras y morían como ratas, como perros. Y eso lo hacían los franceses con los alemanes y los alemanes con los franceses y las distintas alianzas que tenían en la Primera Guerra Mundial. Y parece que el único problema para los norteamericanos, no para los americanos, son los nazis que fumigaban en las cámaras de gas. Antes de eso estuvo la Primera Guerra Mundial. Y muchas de esas cosas que se utilizan en la utilizó en la Primera Guerra Mundial son usados en nuestra actividad en los polos petroquímicos. Hoy, por ejemplo, nos puede venir un compañero que es un líder muy importante dentro de la federación porque está estudiando mucho la parte de tumores. Está justamente donde tienen una ría que está altamente contaminada. Lamentablemente no vino nadie de Bahía Blanca que cuente lo que es el desastre al pie del polo petroquímico. Neuquén hace unos años, ¿te acordás? Iba a ser el polo de desarrollo del polo petroquímico de la Patagonia. Y hubo un conflicto y no se hizo porque no les convenía a las empresas y lo pusieron en Bahía Blanca. Pobre la gente de Bahía Blanca, especialmente. Bueno, el aire de nuestros pueblos y parajes, yo a veces me voy mucho en lo macro y quiero llevarlo también a veces a lo micro. Bueno, la próxima. Bueno, el aire es un aspecto poco pensado. La gente siempre piensa en la tierra. Más que en la tierra tenemos que pensar, y más pensándolo desde Neuquén, en el suelo y en el subsuelo. Porque ahora, para sacar petróleo y sacar gas, están arañando las arenas, arañando las piedras. O sea que ese es lo primero que se ve. Y el otro que genera gran impacto es la contaminación del agua. En todo nuestro pueblo, por H, por B, hay problemas con el agua
Y hay un problema más grande todavía. Cuando se habla de problemas ambientales, generalmente se piensa que el problema es de los ambientalistas, que son zurdos, que son boicoteadores de la actividad gubernamental, que se tiran contra el capitalismo. ¿Qué pasa? Esos son los ambientalistas. Y nosotros, como médicos, la mayoría de nosotros, miramos para otro lado y la gente está chocha, porque hay más cáncer, hay más problemas cardiovasculares, hay más malformaciones, hay chicos con problemas neurológicos serios, hay problemas que ahora pasan así difusos como el Alzheimer o el Parkinson, que mucho tiene que ver la contaminación ambiental de nuestros lugares. Por lo tanto, el aire, hay que repasar un poquitito, ya un poco Medardo habló algo de eso, está formado por gases. Y es importante que cuando no hay una buena combinación, hasta que no se dieron las características que tenemos hoy del aire, no existía la vida humana en el planeta. Así que pensemos que cualquier distorsión en la composición de los gases que ahora vamos a ver altera la vida del planeta, primero de las plantas y después de los animales, y después de los animales recién venimos nosotros. O sea que no es algo que le pasa al afuera, somos nosotros los médicos y los que se enferman y mueran son nosotros. Ahora los balazos nos tiran a nosotros también. La próxima. Bueno, la composición del aire, nitrógeno casi el 78%, oxígeno el 20%, gases nobles, que alguna vez lo estudiamos en medicina y después nunca más lo vimos. El dióxido de carbono, que es más conocido por todos, especialmente en emergencias en invierno, cuando la gente se calefacciona mal en su casa. Y después el agua, tenemos incluso un pequeño porcentaje de agua que cambia de acuerdo a donde uno vive. Si uno vive en la Mesopotamia, tiene más en el aire, más humedad, o en el mar, como Mar del Plata, y si uno vive en zona árida o semiárida o en la montaña, tiene menos humedad. La siguiente. Bueno, la mortalidad por contaminación del aire. Según datos de la OMS, en el 2012 en Argentina se producen 9.756 muertos. Es siempre importante tirar una cifra, pero uno que está, yo ya no estoy en la trinchera, como se dice habitualmente, en la primera línea en el centro de salud o en el hospital, sabemos que cada vez se le da menos importancia a los registros. Entonces esto es la puntita, como dicen, la puntita del cubito de hielo que flota en el agua. Lo que está abajo es mucho más grande. Bueno, y sabemos todos los desequilibrios, y ahora por lo menos voy a tocar algunos porcentajes generales para no entrar más en el detalle. La siguiente. Bueno, a nivel mundial, 1 de cada 10 personas ya se sabe que mueren por problemas en el aire. Por supuesto, la mayoría de la población ahora es urbana. La población rural parecería que se salva. Parece ser que lo agarran con el glifosato, los agrotóxicos, la megaminería y muchas otras actividades extractivas, y tampoco en la zona rural lo pasan bien. A tal punto no lo pasan bien que vienen a la ciudad para incluso traer sus chicos o su enfermedad para que las atienda el médico, porque a nivel local los médicos no pueden atender enfermedades ya crónicas y complejas. Y más cuando hay chico que tiene un problema neurológico severo, que es lo que está pasando en muchas zonas de Formosa y de Córdoba también. Bueno, en el mundo hay 36% de las muertes son por cáncer de pulmón. 35% de las muertes son por EPOC o problemas respiratorios, 34% de las muertes por ACV y enfermedades vinculadas, y el 27% por enfermedades cardíacas. Cuando venía a hablar del aire, yo me quedé muy preocupado, y lo primero que me apareció, porque también me gustan algunas otras cosas fuera de la medicina, es ver las bellezas del mundo y todo lo que es el patrimonio artístico y cultural del mundo que está en Europa.
para Europa el gran temor es el ambiente que hace que les comen las estatuas, los cuadros, están todos preservándolo, y el ambiente tóxico en lugares donde hay acumulación de ese patrimonio cultural, los ponen casi en cámaras herméticas para cuando uno va, o va mucha más gente que yo, a los museos grandes, ve que hay un montón, ni siquiera le dejan sacar fotos ahora. Así que, y va a ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago de Chile, México, que hay días en el año donde habría que impedirle que transitaran los vehículos. ¿Qué pueblo, qué ciudad, qué provincia no tiene una saturación de la masa automotriz? Estamos llenos de autos, ya nadie reniega, ya no es el segundo auto en la familia, ya hay 2 y 3, porque los pibes que estudian tienen que tener para salir el sábado. Nadie rechaza el tercer auto casi en algunos lugares donde tenemos una capacidad adquisitiva determinada y buena, ¿no? Entonces el smog, el enrarecimiento del aire es atroz. Y eso mismo no es que queda en la ciudad. Tenemos los vientos. Cuéntenle de los vientos a lo que pasó en el sur de Estados Unidos, en el paraíso del Caribe. ¿Qué pasó con los vientos? Los vientos llevan desde gérmenes, desde insectos que están en el desierto de África. Se ha visto que pequeñas arañitas casi invisibles, cuando hoy empieza la época de los ciclones, esas arañitas que están en el desierto de África son llevadas al Caribe por los vientos, atraviesan el océano y por eso atraviesan otras partículas, y también seguramente nos estamos fumigando con cosas que le tiran en la parte más o menos fértil que tienen de África. O sea que realmente estamos en un mundo que cada vez se deteriora más. La siguiente. Bueno, la contaminación del aire se produce de diversas formas, pero la más perjudicial, por supuesto, están vinculadas con la actividad humana. Y yo no quisiera traspasarme de quizás hacer un análisis demasiado ideológico o político, de política internacional, pero las actividades humanas en esta etapa de crecimiento del capitalismo, donde cada vez son menos los que concentran el poder económico y más son los que son desplazados y reciben muy poco de lo que es el derrame del crecimiento, vemos que casi todos son productos de las actividades humanas. Y hay una creencia muy generalizada que todo se tira al ambiente. Nosotros lo vemos en la calle, acá por lo menos no hay mucho, pero bajas el vidrio de la ventanilla del auto, pues ¡chuc!, tirás. Vas por la calle, terminaste de fumar, tirás el pucho. Por la ventana, por un lado, por el otro, lo tirás en la esquina para que no esté en tu casa. Hacemos todo es un inmenso basural. Y todo eso, muchas de esas cosas, uno de pronto, yo participé hace 3 o 4 años en una reformulación del sistema de tratamiento y eliminación de los residuos urbanos de Neuquén capital. Cuando iba al vertedero, hago un comentario pequeño. La gente que estudia saneamiento ambiental en Neuquén, en la Universidad del Comahue, saneamiento y protección ambiental, estudia saneamiento y protección ambiental de libro. No los hacen ir a terreno para ver lo que es un basural a cielo abierto. Es lo mismo que a nosotros como médicos no nos llevaran al hospital donde están los pacientes a aprender medicina. Bueno, ese es un comentario. Bueno, entonces cuando iba al basurero y veía que los líquidos del lixiviado, las cosas increíbles que uno veía que se volcaban.
Y al lado está la pobre gente que iba, seleccionaba algo para llevarse a la casa, llámese chatarra, bronce, maderita, plástico, una goma, un juguete para el neno, y de paso había unos fideos o un pedazo de pollo descartado de algún restaurante y se lo llevaba también. Bueno, eso es lo que vemos habitualmente en nuestros vertederos municipales. La siguiente. Bueno, cuando uno es médico, busca, después de mucho tiempo, y cuando haces estadística o epidemiología, buscas indicadores. Y buscas indicadores pesados. Esos indicadores pesados, llámense números, cada vez son más dibujados por las corporaciones o los intereses economicistas que están en el lugar y son fáciles de dibujar. Pero hay otros indicadores que son los que nos dan la verdad palmaria de lo que está pasando en el lugar. Los indicadores tenemos que buscarlo en la flora, por ejemplo, en árboles y plantas, que la gente que vivía antes dice, se me están secando los árboles, o toman las hojas o el tallo, toman un color distinto. No es lo que conocían antes. El otro es la fauna, es clásico, lo que está circulando por internet, la desaparición de abejas en muchos lugares de Estados Unidos por el uso de plaguicidas, también de aves, porque antes veían otra variedad de aves que ya no hay más. Acá lo pasaron en una de las mesas anteriores, los animales que están en el agua, como las ranas y los escuarzos, que antes uno iba a cazar ranas y después se llevaba para comer. Ahora se lleva un producto. ¿Qué pasa? Con los que son anfibios, respiran también a través de la piel y todo lo que llega al agua los traspasa y los mata. O le genera malformaciones que son inviables con la vida. Viene algún pajarito, ve una ranita que no se mueve bien, que no se escapa a tiempo y fácilmente se la come. Y así es como se intoxica también el pajarito que se la comió. En las personas, lo vemos cotidianamente con los tumores. Acá hablaban de cómo vienen las enfermedades. Nosotros en Neuquén no tenemos casi glifosato, no tenemos casi. Pero es la provincia que en los últimos 5 o 6 últimos años, la primera causa de muerte son los tumores. Y los tumores no se ven de dónde viene. La culpa es de la gente porque hay muchos autos que tiran monóxido, o porque la gente fuma mucho, o porque fueron los plaguicidas que se tiraron en la década pasada. La culpa nunca la tiene el petróleo ni sus derivados o la megaminería. Así que bueno, en las personas se ve, no hay que... En este momento, si bien yo trabajé mucho con estadísticas, yo le creo cada vez más de las estadísticas, porque esta es una propuesta que quería por lo menos volcarla mañana. Ya el sistema de vigilancia epidemiológica no responde más a la realidad en la que estamos atravesados hoy. Ya pertenece a una epidemiología del siglo pasado y no esperemos que nos bajen una nueva clasificación, porque esa clasificación va a esconder lo que no les conviene al gobierno y a las empresas, que son los que están aliados de turno, porque uno se alimenta del otro, ¿vio? Si le va bien en los negocios con el glifosato, pasa mucha plata para la campaña, y si le va bien en la campaña, le gana al primero y al que llega segundo y al que llega tercero, y al intendente y al gobernador, y yo diría un poquito más también, a muchos diputados les llega un retorno. Y por supuesto, los indicadores de la contaminación del aire, ¿dónde llegan? Al suelo, al subsuelo, al agua. En el último congreso socioambiental de Rosario, se vio que el glifosato antes estaba en las plantas, después en el suelo, después en el agua de lluvia, después en los apósitos femeninos y en el algodón de uso sanitario. Y como si fuera poco, está en el sedimento de nuestros ríos donde nosotros vamos a pescar. Y está en aquellos lugares donde bajan los arroyos o los ríos secundarios, y ahí se va acumulando. Eso no se degrada de un día para el otro.
Algunos creerán que la naturaleza todo lo purifica y desde que está Francisco, con sus bendiciones y oraciones, hace que eso desaparezca durante su gestión. Esperemos que dure Francisco. Pero esto no es así. Entonces el glifosato lo tenemos posiblemente, dentro de poco vamos a hacer estudios de la almohada y de la ropa que usamos en la cama y va a estar el glifosato durmiendo con nosotros. Bueno, los indicadores ecológicos, acá no hay mucha gente que sea de la línea biológica, pero están en la búsqueda o en la detención de la desaparición de grandes especies. Salvemos a las ballenas, salvemos los pingüinos, salvémonos nosotros, salvemos nuestros hijos, nuestros familiares. Ya es cuestión de no, ay, qué lástima, se perdió, es la penúltima especie que se pierde. Bueno, sí se pierden especies, pero estamos nosotros como especie expuestos a desaparecer también. La otra. Bueno, las enfermedades que produce, ya sabemos, como estamos bombardeados, y mi concepción es muy biológica, las bacterias nos inundan por todos lados, por la piel, tenemos bacterias propias de nuestra piel, y ahí el olor a veces que tenemos algunos más que otros, o menos que otros, lo tenemos en nuestra parte genital. Nosotros no es que los perros se huelen la cola y nosotros no nos identificamos con el olor. Nosotros identificamos muchas personas a veces por el olor. Está en los gérmenes específicos que tenemos en el conducto auditivo, en la boca, en nuestro ano, en todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos distintos tipos de colonias y muchas colonias dentro de nuestro intestino, desde nuestra boca hasta nuestro ano, nuestro recto. Entonces, esos químicos, esas bacterias, igual que nosotros, están acostumbrados a comer y digerir productos biológicos. Y estamos siendo bombardeados por productos químicos. Nuestras células no pueden defenderse con la facilidad que se defiende y digiere y metaboliza un producto biológico. Nosotros, por ejemplo, los edulcorantes, no existía hasta que se inventaron. Y muchos de los adhesivos que usamos en nuestra casa para pegar el suprabón, el poxipol y todo eso no existían antes. Y por la piel, cuando los manipulamos, nos traspasa la piel también, porque la piel, como explicaba Medardo, de nuestros pulmones es una extensión inmensa de absorción de productos. ¿Por qué las chicas usan tanta la crema de la mano? Y porque las pone lindas porque se absorbe. Lo mismo pasa con los productos químicos. Ya estamos muy pasados todos. Y ¿cómo pensar en su diagnóstico? A mí me causaba en mi última etapa de médico responsable de una gestión hospitalaria. Yo iba a ver historias clínicas, a clínica médica o a medicina general, y en las historias clínicas actuales, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, preguntan si está registrado de qué trabaja esa persona o de qué vive esa familia. No está, no existe. La mayoría de las veces no existe. Entonces, si no saben de qué trabaja, la persona, especialmente la persona más pobre, no trabajan 8 horas como nosotros bajo techo, calefaccionado, refrigerado, cobramos a fin de mes. Trabajan más de 12, 13, 14 horas. Y no hay nadie que piense de qué trabaja. Y lo que nos enseña la problemática socioambiental, que cuando hay una fuente de contaminación, los primeros que caen son los trabajadores que están manuales, no calificados, junto con ellos su familia, e incluso caen los directivos, porque están en las fábricas o en las oficinas cercanas, y después las poblaciones que están más cercanas. Pero los primeros que caen son los trabajadores. Eso ya hace siglos hablaron los orígenes de la medicina laboral, que les decía a los médicos de entonces de que había que preguntar ¿de qué trabaja? Algo tan simple, porque junto con lo que trabaja explica a qué sustancias está expuesto.
Bueno, conocer de dónde viene frecuentemente el viento de la localidad, porque eso, yo por ejemplo trabajaba en una zona de chacra y fumigaban para las frutas. Los que estaban más cerca de la zona de chacra, los chicos después hacían asma o tenían problemas obstructivos. No todos los chicos, los que estaban en la primera línea, al lado de la chacra donde habían fumigado, y venía el viento de la zona sur. En la zona que yo estaba venía el viento de la zona sudoeste o sudeste. Hay que atender más el clima. De medicina no nos enseñan muchas cosas de clima. Ahora nos van a enseñar más porque el clima nos está jugando pasadas muy serias. Vean si no lo que pasa en España, que se estaban quemando algunas localidades cercanas donde estaba hablando el que estaba hablando por teleconferencia. Se quemaron el año pasado barrios enteros, ciudades cercanos a la costa de Portugal, lo que está pasando en California, lo que pasó en el Caribe. El viento lleva cosas, aparte de incendios, ¿no? Lleva gérmenes y también problemitas, especialmente con algo tóxico. Estar atentos a los humos y las cenizas. Por ejemplo, en Neuquén, una de las cosas era que explotó un volcán en la zona de Chile y avisaba a las autoridades que no había problema porque no eran gases tóxicos. Perfecto, no serán gases tóxicos vinculados con el azufre, que son muy irritantes y pueden generar muchos problemas, pero la acumulación del polvillo genera enfermedad laboral. La neumoconiosis, ¿de dónde viene? De las micropartículas. Y bueno, cuando hay ceniza volcánica hay que protegerse. No, eso se acumuló en algunos lugares hasta 5 o 10 centímetros en algunas localidades más que en otras, pero decían, no se preocupan porque no es tóxico. Bueno, estar atentos, entonces, hay equipos para... Y ahora, esto es un poco ya voy cerrando porque si no, sigo hasta mañana. Armé bastante material, porque hay que estar previsto, a lo mejor si falla alguno de los actores principales acá. Pero ahora hay equipos en los lugares menos pensados que puedan ayudarnos al diagnóstico. Uno de los problemas fundamentales en los que estamos nosotros es que hablamos que el aire está contaminado, pero ¿cómo lo comprobás? Bueno, por ejemplo, en las casas o en los que venden productos de seguridad industrial vinculados con la seguridad industrial de la región, hay equipos. Por ejemplo, yo encontré de pronto, viendo una casa de estas que vende productos para para la actividad extractiva petrolera, que venden unos dispositivos de monitoreo. Son unas pastillas que se dejan en ese lugar. Es especial para zonas un poco cerradas, como pueden ser depósitos, establecimientos grandes. Dejan las pastillas como en monitoreo, las recogen, las llevan a procesar y saben qué sustancias hay. Eso se consigue ahora. Y hay otro aparatito que también está para hacer, lo usan en petróleo, que es para ver gases vinculados con la industria del petróleo, pero también nos pueden servir porque saben que hay metano. Por ejemplo, el metano, si está en zona del pantano, también hay metano, no solamente en el petróleo. Hay metano, hay benceno, que es propio del hidrocarburo, y hay también sulfídrico. Sulfídrico es un gas que se acumula cuando las cloacas en nuestros pueblos o nuestras ciudades están tapadas. Por ejemplo, hay lugares de Neuquén que los buzos que van a destapar las cañerías bajan con equipo de neoprene, con máscara con oxígeno, con la combinación. No quieren ir porque hay sulfídrico. ¿Por qué? Porque se ha taponado con productos cárneos o animales. Y eso se consigue en un aparato que hacen una lectura, vos te dice qué composición tiene de los gases, de oxígeno, de hasta cuánto satura y si tiene sulfídrico. Y vos sabés, ya tenés una prueba. Porque a veces, decime, ¿cómo mostrás que el aire está contaminado? Es muy común en las fábricas donde están los antiguos coniómetros, que se veían las partículas, que te enseñaban una vez en la vida cuando hacíamos una de las últimas materias de medicina, pero después no viste ni un aparato. Y un problema de nosotros que en el diagnóstico no tenemos prueba de que eso está contaminado también.
Bueno, hay equipos novedosos de la industria y lo mejor es ir a algún local cercano y ver qué equipamiento hay, porque ahora con la nueva tecnología han aparecido muchas de estas cosas que en los hospitales no hay, en salud pública no hay, pero que nosotros podemos tener como aliados. Bueno, mucho de esto por ahí lo vamos a repetir mañana. Mañana hay una mesa de recomendaciones que esperemos no se pierdan, porque en las recomendaciones están las macro recomendaciones y las micro recomendaciones. Es tan apabullante este mundo de la salud ambiental o de la salud socioambiental que cuando te lo tiran encima es como que te tiran una pesa, ¿viste? La pesa de 100 kilos que llegan muy pocos a subirlas al pecho, te la tiraron encima porque te apabullás y te paralizás. Pero hay cosas que uno empieza de a poquito que son sensibilizadoras, especialmente a nivel local. ¿Sensibilizadoras de quién? Del equipo de salud. Acá se habla de vida, de enfermedad y de muerte. Y el equipo de salud está mirando para otro lado porque la medicina privada está chocha. Cada vez tiene más insuficiencias renales, insuficientes hepáticos, más EPOC, más tumores, más alergias. Todo el mundo trabaja, hay trabajo para más médicos de lo que hay en la localidad. ¿Por qué? Porque estamos dejando que se produzcan más médicos. Entonces hay que pasar una etapa, como decía algún otro compañero, más preventiva. Está bien que nosotros curemos o atendamos enfermedades en forma paliativa, pero hay que actuar en forma preventiva. Bueno, yo quisiera, es la única oportunidad que he tenido de exponer algunas de estas preocupaciones y es como el sueño alcanzado, pero bueno, seguiremos compartiendo en esta y en futuros foros y congresos de medicina general.